Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Saludamos también a las personas que nos acompañan a través del sistema Sky en el canal 181. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? El pasado 1 de junio el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó un incremento del 15% distribuido en 3 años. Como parte de este acuerdo fue suscrito por los representantes del sector privado y los representantes del sector laboral. Los representantes del gobierno en el Consejo no estuvieron de acuerdo por considerarlo insuficiente. De esto vamos a hablar precisamente esta mañana en la entrevista de Hechos AM, y para ello le damos la bienvenida a la ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra Guevara, y también al miembro y representante del gobierno en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, César Villalona. Estamos esperando que se incorpore con nosotros el presidente del Consejo, Alejandro Rosales, quien estará con nosotros también en el transcurso de esta entrevista. Mientras tanto, le damos la bienvenida a los invitados que ya están con nosotros. Bienvenidos, buenos días. Un placer. Muy buenos días a todas las personas que nos van a ver este día en este importante canal. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer que estén con nosotros. Hablemos de cómo se dieron las discusiones, cómo fue este proceso de aprobación de este incremento en el que estuvieron, bueno, los representantes del gobierno, pero que no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo se llega al acuerdo? Y bueno, ya antes, cuando ya se ha hablado del salario mínimo en años anteriores, fueron una cantidad de jornadas, de reuniones y de conversaciones para llegar a un acuerdo. Me imagino que esta vez no fue la excepción, fue la misma situación. Bueno, el debate se inició sobre este tema desde enero de este año. Estamos en junio. El año pasado fue en los últimos 3 meses de recepción de propuestas, porque presentaron muchas propuestas, muchas organizaciones. El Consejo Nacional de Salario Mínimo se abrió a la sociedad para que se le presentaran iniciativas, no solo del gobierno, de la empresa privada y de la representación laboral, sino llegaron propuestas de sindicatos, propuestas de ONGs, de muchos sectores. Entonces se recibieron y este año se inició una discusión. Llegaron a exponer todos los sectores al Consejo, que hicieron propuestas. En total fueron 12 propuestas, pero también llegaron a opinar, aunque no llevaron propuestas, sectores cafetaleros, los cañeros, productores de granos básicos. Entonces hubo una gran discusión. Me refiero a esta parte que precede a la decisión del ajuste. Pero al final, esas propuestas que se presentaron desde organizaciones sociales fueron desechadas por la representación laboral y por la ANEP. Solo escucharon, y ya cuando se inicia el debate para tomar la decisión, solo quedan sobre la mesa la propuesta de la ANEP y la propuesta del gobierno, porque la representación laboral rechazó su propuesta y se plegó a la propuesta de la ANEP, que comenzó con un 3% de ajuste del salario mínimo, de 3% anual durante 3 años, y finalmente terminó en 5 y en 4.5 en el caso de comercio y servicios. Entonces, yo creo que sí hubo una jornada de discusión, pero alrededor de la propuesta de la ANEP y la propuesta del gobierno. La ANEP expuso una propuesta que no tiene mucho fundamento. Es importante decirle esto a la población, porque nosotros escuchamos de algunos dirigentes de la ANEP decir que la propuesta del gobierno es populista. Pero cualquier medio de comunicación, cualquier persona puede tener acceso a las propuestas, son públicas. Y mientras la ANEP hizo una propuesta de 1 hoja y media, eso fue lo que presentó la ANEP, 1 página y media, fundamentando en unos 6 párrafos un ajuste de 3%. El gobierno presentó un documento bastante detallado, un documento de 30 páginas analizando 8 variables económicas y el estado actual de la economía y sus tendencias. Hay una diferencia de calidad muy grande en los 2 documentos. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces al final? ¿Consideran ustedes que ya había un acuerdo previo entre el sector privado y el sector laboral, los representantes en el Consejo del Salario Mínimo? Es muy probable. El señor Cardenal, Luis Cardenal, el presidente de la ANEP, ha dicho que no había un acuerdo previo. Pero hay una confusión que ellos deben aclarar, porque la propuesta de 5% la hizo la ANEP. Eso lo transmitieron los canales de televisión y está en las actas. La propone el ingeniero Triguero y la apoya el sector empresarial. Pero luego, en el comunicado de la ANEP, de ese mismo día, en la noche, se dice que la ANEP aprobó una propuesta del sector laboral, cuando fue al revés. Entonces da pie a entender que el sector laboral y la ANEP se habían puesto de acuerdo antes, y que el sector laboral le propuso a la ANEP el 5 y la ANEP aceptó el 5. Pero Luis Cardenal, en una rueda de prensa, dijo que no había habido un acuerdo previo. Entonces, ¿por qué la ANEP dice que aprobó una propuesta del sector laboral, cuando quien hizo la propuesta fue la ANEP? Eso lo deben aclarar ellos.
Es muy probable que haya habido un arreglo antes. La representación laboral ahí siempre ha sido aliada de la ANEP. Esto no tiene nada de nuevo. Es un grupo que está ahí y siempre ha coincidido con la empresa privada, incluso uno de ellos, y lo han pasado los medios, dijo que él no representa a la población trabajadora. El señor Miguel dijo así: yo no estoy aquí representando a la población trabajadora, yo tengo una credencial porque me la dieron. Y también dijo que la población trabajadora, la clase trabajadora es sometida a la empresa privada. Esa es su concepción, es sometida. Una visión un poco, no sé cómo calificarla, pero tienen ese acuerdo, que lo traen desde hace muchos años. A nosotros no nos sorprende, porque ha habido antecedentes sobre eso. Por Constitución y siguiendo también lo que dicta el Código de Trabajo sobre el salario mínimo, dice que el salario debe estar de acuerdo a las condiciones del país, debe estar de acuerdo también al costo de la canasta básica ampliada y bueno, una serie de argumentos. ¿Considera usted que se tomaron en cuenta todos estos factores a la hora de tomar este acuerdo? No, no se tomaron en cuenta. En la propuesta de la ANEP dice 3 cosas en la página y media. Una, el ajuste, que era 3% y luego lo pasaron a 5%. La segunda idea que plantea es que incluso 3 es mucho, porque la inflación en el 2015 fue 1. O sea, algo así como 3 y hasta agradézcamelo. Y la tercera idea que está es que el último ajuste generó mucha quiebra de pequeñas empresas, pero no te da ni un dato de empresas quebradas ni una fuente. Eso es todo el fundamento. No toca para nada costo de la vida, costo de producción, competitividad, redistribución del ingreso. Nada, ninguna otra variable. Entonces el costo de la vida, que es el doble de la canasta básica, está en $400 en este momento en el área urbana. Por cierto, se ha reducido un poquito, estaba en 406. Y el dato de abril dice que está en 400. $6 menos, pero son $400. Estamos hablando del costo de la vida, que lo establece el Código Laboral, que es la canasta básica ampliada, que incluye alimentos, servicios, vivienda, vestuario, $400. Y en el área urbana, en el área rural en este momento está en 290, más o menos. ¿Y qué es lo que se ha aprobado? En ningún salario va a llegar a 400, ni siquiera a 300. El de Maquila lo que aumenta son $10 y el de pasa de 211 a 221. Comercio y servicio de 252 a 263 y el otro de 246 a 258. Y en el campo, que hay 6 salarios mínimos, ninguno llega a 200, ninguno va a llegar a 200, son aumentos de $6, de $5. Entonces eso no se tomó en cuenta para nada, el costo de la vida, para nada, y no se justificó por qué no tomarlo en cuenta. Por eso FESPAC, una ONG especialista en el tema del derecho, ha dicho que ahí puede haber un delito de negligencia, porque si dieran una justificación de por qué no cubrir el costo de la vida, por ejemplo, bueno, es mucho subirlo a 400, porque pasarlo de tanto a tanto puede generar esto, y analizar costos, analizar competitividad, analizar inflación. Te puede dar pie a decir, bueno, es que hay un rezago tan grande que subirlo de golpe de 211 a 400, tal vez no, hagámoslo de manera gradual, que es más o menos la propuesta del gobierno. Pero ellos no tienen ningún texto explicativo. Entonces, es muy probable, yo no soy abogado, que aquí se esté incurriendo en un delito. Hay algo importante. La propuesta que hizo la representación de ANEP, en esa página y media, en un párrafo dice que no es necesario el incremento. Eso es importante que lo sepa toda la población trabajadora, y posteriormente plantean de que, bueno, que hay el único elemento planteado es la inflación. Se basan solamente en ese elemento de la inflación. A diferencia nuestra de los 8 criterios, ¿verdad? Ellos solamente sustentan su 3% inicial. Ahora con los cambios que han tenido del 3%, después al 4% y luego al 4.5% en el sector comercio y servicio y 5% en el resto de las categorías de las tablas salariales, se mantiene el 5%. Entonces no hay una explicación sustentada ni técnica ni digamos basada en la realidad económica del país. Eso es lo que llama mucho la atención, en el sentido que el día que se aprueba este ajuste, simple y sencillamente se dice, bueno, queremos que se apruebe nuestra propuesta. Y ahí se pliega la representación laboral, lamentablemente, quien tenía una propuesta de un 30% y de un 30% para el sector agrícola.
y un 25% para el resto de las categorías de la rama de la economía y de las tablas salariales que están ahorita vigentes. Eso es el punto, digamos, que ha sorprendido, por supuesto, a toda la población que está indignada, que ha opinado y que, por supuesto, pues hay preocupación, sobre todo de los intereses de la clase trabajadora que no se ven reflejados en estas personas que han decidido plegarse junto a la representación de ANEP para, digamos, este ajuste que se ha propuesto. A lo largo de los últimos días, el sector privado pues, ha dado diferentes tipos de declaraciones defendiendo el acuerdo que se logró en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. De hecho, tenemos las declaraciones que dio Luis Cardenal, donde él argumenta sobre por qué es válido este acuerdo logrado en el Consejo. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Es que las empresas pequeñas, medianas, del sector formal, que cumplen con todos los requisitos, si se les sube el salario mínimo, muchas de ellas van a dejar de emplear gente, van a despedir gente, van a dejar de contratar gente y las que están en la raya puedan inclusive hasta cerrar. Porque entendamos que las medianas, pequeñas y microempresas del sector formal compiten con las empresas del sector informal. Y estas empresas lo hacen de manera desleal porque no tienen los mismos costos ni pagan los mismos salarios que pagan las empresas del sector formal. El caso del sector agrícola también es un caso delicado, porque como bien señalan ellos mismos, el aumentar los salarios podría sacarlos de poder producir. Y entonces, ¿qué generaría? Más hambre, más desempleo en el sector agrario o en el sector agrícola. ¿Qué le parece, ministra, de estas declaraciones que ha dado pues, el presidente de la ANEP en defensa del acuerdo logrado en el Consejo Nacional de Salario Mínimo? Bueno, mire, como ya lo expresó el licenciado César Villalona, la propuesta no está basada en, digamos, mucho menos en la Constitución, que mandata que se tome en cuenta, digamos, el costo de vida. El Código de Trabajo 145, 146 son artículos que mandata que se retome estos, digamos, elementos. Y por supuesto el convenio 131 de salario mínimo de la OIT, mucho menos se ha considerado eso. Debo decir que hemos analizado en las 8 variables técnicas que sí hay posibilidades de este incremento. La mano de obra salvadoreña es más productiva a nivel regional, incluso Honduras y que en el caso de Guatemala. Son más productivas que en el caso de estos dos países y la mano de obra salvadoreña es la peor pagada después de Nicaragua. En la vida que tenemos, digamos, del país, cuando se han hecho estos ajustes, no han habido cierres de empresas, no han habido, digamos, despidos masivos. Es más, en el 2009 se empezó a recuperar la cantidad de empleos perdidos, que fueron en esa época 42,000 empleos los perdidos, cuando se recibió esta gestión de gobierno del FMLN, y ahora a cambio de eso se ha generado más empleo, que parte de la generación son las empresas privadas, y por supuesto la representación de la gran empresa tiene una importante contribución, por supuesto hay que reconocerlo, pero que no se valore la productividad de la mano de obra salvadoreña, digamos, en las condiciones similares a las de Centroamérica, donde igual se pagan $359 para trabajo agrícola y no agrícola, en este caso a la población trabajadora. En Honduras se pagan casi los $450. El único país de la región centroamericana después de Nicaragua sería El Salvador, que tendría menor salario. En términos de la productividad, este país es bastante igual productivo, competitivo, igual el tema del empleo lo hemos analizado, que no, por ejemplo, con la Defensoría del Consumidor. En un foro público que tuvimos, el comportamiento, cuando han habido ajustes en los salarios mínimos, no ha habido un comportamiento que tenga altos y bajos, se ha mantenido. Entonces, me parece que lo que expresa el señor Cardenal se debería de analizar más desde las variables técnicas, económicas del país, porque en nuestro caso el costo de vida, por ejemplo, sí ha sido tomado en cuenta. El tema de la competitividad.
en cuanto a la productividad, igual que es mayor, digamos, en relación a Centroamérica. Pero hay muchas empresas, digamos, de El Salvador que están en Centroamérica y sí pagan esos salarios. Entonces, ¿por qué no pagar los salarios a la población trabajadora salvadoreña que sí produce mejor? Por ejemplo, cada persona salvadoreña tiene una productividad de aproximadamente $7.500 por persona. En cambio, en Honduras y en Guatemala es menor la productividad de una persona. De manera que lo que ha expresado el señor Cardenal en cuanto a que las micro y pequeñas empresas, bueno, aquí debo decir que el sector de las microempresas no pagan salarios mínimos. En realidad están en el marco de la informalidad y que entonces no se verían afectadas porque no pagan un salario mínimo. Entonces eso hay que analizarlo más a profundidad en el sentido de que la preocupación que el señor Cardenal expresa son opiniones que justifican el no incremento. Y cuando hablamos del incremento que está proponiendo, son 20 centavos diarios que están ofreciendo al sector agrícola. La mayor cantidad de dinero que están ofreciendo en el ajuste es para el sector, en este caso, tengo aquí la tabla, que lo hemos publicado en un comunicado. Por ejemplo, en el maquila textil y confección son 33 centavos diarios. En el caso de la industria, 37 centavos. Comercio y servicios son 40 centavos diarios. Esa es la tabla. De hecho esta es la tabla que tenía el Ministerio de Trabajo, ¿no? La publicación, y aquí se recogen pues las dos propuestas, tanto la del sector privado como la del gobierno. Exactamente, ahí está la propuesta de gobierno, que nuestra propuesta se mantiene en los $300, una homologación de un salario para el sector urbano y una sola homologación para el sector agrícola de 250. Ahí están los incrementos que proponemos como gobierno, que ni siquiera todavía reúne las condiciones para el costo de vida. Pero nuestra propuesta es anual y por supuesto para acercarse a cubrir el costo de vida, vivienda, educación, salud, alimentos. Ya César expresaba el costo de la canasta básica. César, de hecho, Luis Cardenal en esas mismas declaraciones él decía que se debe hacer un análisis técnico y no político, y él decía que el gobierno estaba haciendo un análisis político del incremento. Al ver esta propuesta, o sea, ¿qué nos puede decir usted sobre las argumentaciones que se hicieron en las discusiones que tuvieron como consejo? Sí, a mí me parece que es correcto, el análisis debe ser técnico y no político, porque la declaración que él acaba de dar es política. La ANEP no presentó ningún documento donde demostrara técnicamente la quiebra de micros y pequeñas empresas. Me llama la atención que utilizó la palabra formales. Parece que ya le hicieron una observación, porque la ANEP se pasó todo este tiempo diciendo que iban a quebrar miles de micros y pequeñas empresas, y el 99% son informales. Entonces ya corrigió un poco, ¿verdad? Ya dejó fuera el 99%, no es afectada, porque no está vinculada al salario. Pero al utilizar la palabra formal, quiere decir que todavía hay pequeñas empresas que pueden ser afectadas. Pero él nos da el siguiente dato, que nosotros sí tenemos de una muestra de 12.000 empresas que está en la propuesta que presentamos, que el salario es apenas el 20% del costo de producción de una empresa, de una industria o de una actividad comercial. El costo de producción mayor no es el salario, el 80% del costo de una industria es materia prima, energía y otras inversiones. Y en el comercio son la mercancía, la energía, en el campo el costo anda por 15-20%. Y el ajuste no cubre a toda la mano de obra. No es toda la mano de obra la que va a ser beneficiada con el ajuste, de manera que el impacto del costo es pequeño. Nosotros tenemos una lectura distinta y conocemos gremios de pequeñas empresas que estuvieron con nosotros en el canal Gente B, por cierto, de Santa Tecla, gremios que pagan hoy de pequeñas empresas formales $2.60, $2.70, más que lo que pagan las empresas de los grandes. En Honduras, las microempresas de 1 a 10 empleados, las industrias, porque hay varios salarios mínimos, pagan $330. Y una industria aquí de un gran empresario, cuando hablamos de una industria grande de más de 100 personas, paga $2.46. ¿Cómo sobreviven las pequeñas empresas hondureñas pagando $3.30? Pagando más que lo que pagan los grandes aquí. No hay un análisis. Lo que hay es digamos una consigna. Van a quebrar empresas. Y en todo este periodo los ajustes salariales no han demostrado ninguna quiebra de empresas. Incluso la OIT tiene
estudio donde demuestra que el incremento del salario no afecta el empleo. Para nosotros las pequeñas empresas van a vender más. Venden más si hay un ajuste. Porque si una persona que trabaja en una empresa maquiladora, digamos, y tiene un salario de 2.11, o si quiere ponerlo de 2.40, que tiene más del mínimo, pero luego le damos 300, ¿dónde va a comprar esa persona? Con ese salario. Generalmente compran en los mercados, en los pequeños negocios. Entonces las empresas pequeñas y micro, formales e informales, las formales son pocas, muy pocas, van a aumentar sus ventas, sus ingresos y sus inversiones. Es una lectura al revés la que nosotros hacemos de la que hace el señor Cardenal, pero nosotros sustentamos nuestra propuesta no en un juicio político, sino en cálculo de costo, en comparación de los salarios con los otros países de Centroamérica. La reducción del costo que le ha hecho el gobierno ya en la energía de más de 60%, que no lo toman en cuenta. El señor Luis Cardenal debería saber que el 60% de la energía del país la consume en el sector industrial y comercial. Y el otro 40% lo consumen los hogares, el Estado y las otras empresas privadas. Dos sectores, y el Estado le ha bajado la energía en un 68%. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero recuerde que esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre el salario mínimo y este acuerdo que se dio ahí en el Consejo del Salario Mínimo. Ya regresamos.